Muy bien, seguimos aquí explicando cómo funciona la estructura. Entonces, cada elemento de la estructura, vamos a suponer este caso, este es el caso de una estructura porticada, ¿sí? Una estructura de pórtico. Se conoce como estructura reticular o estructura en celosía. Es una estructura de pórtico que tiene unos elementos estructurales de columnas y vigas que son los que transmiten las cargas al suelo. Entonces, primero que todo hay que explicar qué es una carga, de dónde aparecen las cargas, qué son las cargas. Entonces, ya habíamos dicho que las cargas son fuerzas que actúan sobre la estructura. Habíamos dicho que las cargas se, se simbolizan con una flecha, ¿sí? ¿Qué es lo que representan? Representa una fuerza actuando sobre la estructura. ¿Qué puede ser una carga? Por ejemplo, una viga, un elemento viga, vamos a suponer una viga que tiene una sección rectangular que vista en perspectiva con su volumen se vería más o menos así. Esa viga tiene un peso propio, ¿verdad? Representándola esquemáticamente yo podría hacer la viga como un elemento de línea. Vamos a ver si la podemos hacer mejor. Representándola como un elemento de línea. Si la viga está apoyada en dos columnas, yo esquemáticamente podría decir que la viga está sobre un par de apoyos. Y si yo quiero representar el peso de la viga, yo lo que hago es que, digamos que lo puedo representar el peso de la viga con muchas flechitas, ya que el peso no es una carga puntual, sino que está distribuida en toda la longitud de la viga. Si lo que yo quiero es representar una sola carga puntual, por ejemplo, en la mitad de la viga hay una persona parada, entonces yo represento a esa persona con una carga puntual, ¿sí? Esa persona que está ahí parada me está haciendo un efecto puntual en la mitad de la viga, ¿sí? Mientras que su peso está distribuido en toda la longitud de la viga. Por eso se representa con una carga distribuida. Entonces hay cargas puntuales y cargas distribuidas, ¿sí? Eh, Tipos de carga. ¿Cómo aparecen las cargas? Bueno, ya dijimos, el peso. En su mayoría, las cargas que están dadas por peso se denominan cargas gravitacionales y pues es apenas lógico porque el peso lo produce el efecto de la gravedad, es la atracción que produce la Tierra a los objetos, eso es lo que se denomina peso y son cargas gravitacionales y generalmente no, siempre están dadas hacia abajo, ¿sí? Siempre van a tender hacia abajo, pero no son las únicas cargas. Las cargas básicamente se dividen en dos aspectos, cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas son las cargas que son cargas vivas, son cargas que son cargas que no son permanentes, que son temporales, que pueden variar. Mientras las cargas muertas son permanentes y siempre están actuando sobre la estructura. Por ejemplo, sobre esta estructura o sobre esta, ¿qué está actuando siempre? Los pesos propios de los elementos, ¿sí? ¿Cuánto pesa la viga? ¿Cuánto pesa la columna? Esas cargas siempre van a estar actuando sobre la estructura, porque una viga de estas no va a salir y se va a ir. Siempre va a estar ahí en la estructura, va a ser parte de ella. Entonces, eh, como cargas muertas, uno podría pensar que están los pesos propios, cargas muertas, estoy hablando de cargas muertas, pesos propios, mmm, esa es una que nunca falla. Los grandes equipos que haya dentro de la, dentro de la edificación también no se van a mover, van a estar ahí permanentemente. Entonces los equipos son una carga muerta muy grande que hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer el diseño de la edificación. En cambio, cargas vivas, por el lado de las cargas vivas tenemos las personas que, por ejemplo, en la universidad, ustedes en el edificio de la universidad tienen
tienen la posibilidad de que un día tienen clase en un salón con 10 personas y el otro día tienen clase en el salón con 40 personas. Entonces, cargas vivas, las personas son cargas vivas. ¿Sí? ¿Qué más son cargas vivas? Acuérdense que las cargas vivas son cargas que son temporales. Entonces la gente entra y sale del edificio. El mobiliario se considera una carga viva. Mobiliario. ¿Por qué? Porque usted puede en cualquier momento sacar un mueble, sacar una silla, sacar una mesa de un salón y llevárselo para otro o para otro piso. ¿Qué más se consideran cargas vivas? Las cargas de viento. El viento, cuando sopla, ejerce un empuje sobre el edificio y cuando el viento tiene unas velocidades muy grandes, como sucede por ejemplo en la costa atlántica, aquí en Medellín hay velocidades hasta de 120 kilómetros por hora que ya empiezan a ser considerables. Cuando usted tiene un área de fachada muy grande y el área está cerrada, pues esta carga le está produciendo a toda esta área una gran influencia y hay que considerarla en el diseño. Esos son cargas de viento. Otra carga viva muy importante es la carga de sismo. Cuando se presenta un sismo, lo que sucede es que la Tierra se mueve y llega a afectar a la estructura. Entonces la estructura empieza a temblar, ¿sí? Esto en la ingeniería, este movimiento sísmico, para efectos del diseño, se traslada a una fuerza horizontal equivalente. Una fuerza horizontal equivalente. Esa fuerza se aplica sobre la estructura en un modelamiento y se ve el comportamiento de la estructura y cómo se debe diseñar para que soporte esta carga de sismo. Eso se llama una estructura sismo resistente. ¿Sí? Eh, Hay otras cargas que son ambientales, como la de sismo, pero también las cargas de viento, las cargas de nieve que nosotros no tenemos en el país, porque no, aquí no cae nieve, pero en otros países, imagínense ustedes que a ustedes el techo de la casa se les llene de nieve y que la nieve pesa, pues la nieve es agua. Entonces imaginen todo esto lleno de agua. Ustedes saben cómo pesa el agua. El agua pesa 1 tonelada por metro cúbico. Entonces los techos, si no se diseñan con cargas, con estas cargas, teniendo en cuenta estas cargas, pueden colapsar. ¿Sí? Entonces son cargas medioambientales, pero también existen. Entonces, eso es una carga, es un peso, es la fuerza que puede afectar la estructura, básicamente. Eh, Ahora, ¿cómo se comportan esas cargas dentro de una estructura? Bueno, las cargas tienen unas trayectorias, ¿sí? Si yo amplío esto, a ver, perdón, a ver, voy a tratar de ampliar esto. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de esta viga que está acá, permítanme un momento, esta viga que está acá, esa viga tiene un peso, ¿sí? Vamos a pensar en solo la estructura como está, no está completamente terminada, pero ahí donde está ya hay unas cargas actuantes. Entonces, esta carga tiene un peso, ¿verdad? Ese peso se va a distribuir, eh, la mitad del peso va a venir para acá y la mitad del peso va a ir para el otro extremo. Entonces, en esta columna va a bajar, por esta columna va a bajar ese peso, pero también va a bajar el peso de la mitad de la otra viga. Entonces, miren cómo las vigas le empiezan a tributar a las columnas el peso y las cargas empiezan a bajar. En esta columna solamente tiene esa carga, la que le regalan estas dos vigas. Pero la siguiente columna tiene esta carga que viene de arriba, más la que le regala esta viga, y la columna de abajo tiene las cargas del piso segundo y tercer piso más las cargas de la placa que tiene encima, ¿sí? Entonces, la columna más robusta debería ser la columna del piso de abajo, ¿verdad? Entonces, ahí empieza uno a ver cómo funciona la estructura. Esa es la lógica estructural que ustedes deben empezar a desarrollar. Eh, digamos que para tener como un panorama más claro de eso, eh,
podemos ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nos muestra, básicamente, se nos muestra cómo actúa una estructura. Entonces, miren, la placa, que es esta gran masa, tiene un peso, obviamente, y ese peso se puede representar como una carga distribuida de manera tridimensional, o sea, distribuida en una superficie, o una carga distribuida sobre una línea, ¿sí? El hecho es que toda esta placa, su peso se va a repartir. Entonces, más o menos, voy a tratar de dibujarlo. Sobre esta placa, digamos que hay unas áreas aferentes. En donde la placa se distribuye más o menos así. Todo este peso de acá, toda esta sección de acá, se va a venir y va a cargar. Toda esta sección de acá que estoy subrayando, se va a venir y va a cargar esta viga. Y va a aparecer en la viga como aparece ahí dibujado, como una carga distribuida. Esa carga distribuida es el peso de esta área de placa, ¿correcto? Luego, por acá va a aparecer toda esta área, y con el peso de esta área, de esta parte de la placa, yo calculo esta carga distribuida que aparece sobre esta viga, y así sucesivamente. Entonces repartimos la carga entre los elementos. La viga, después, ya estando cargada, pues ella no se va a quedar con esa carga. La viga va a repartir la mitad de su carga para acá y la mitad de su carga para acá, y se la va a trasladar a la columna. De igual manera, la viga acá va a repartir la mitad de su peso para acá y la mitad de su peso para acá. Luego esta columna se va a cargar con el peso de las dos vigas, pero la viga está siendo cargada por la placa. Eso se llama una trayectoria de cargas. Entonces la carga empieza a fluir de la placa a la viga y de la viga a la columna, y sigue. Entonces la columna recibe la carga arriba y por reacción se la pasa a la zapata o al cimiento, y la zapata o cimiento le traslada esa carga al terreno. Entonces finalmente, ¿qué es una estructura? Una estructura es un sistema de soporte que nos permite resistir las cargas y transmitirlas de manera apropiada al suelo. ¿Sí? Finalmente, el que recibe toda la carga del edificio es el suelo. Por eso es tan importante, y es toda una especialización en la ingeniería, la geotecnia, o sea, el estudio de los suelos. ¿Sí? Porque el geotecnista es el que nos tiene que decir: mira, arquitecto o ingeniero, este suelo le resiste tanto. Entonces, si este suelo es muy malo, la zapata tendrá que ser muy grande para que logre disipar más esfuerzos. Si el suelo es muy bueno, entonces la zapata puede ser pequeña porque el suelo te resiste muchos esfuerzos. Ahorita vamos a ver qué es esfuerzo y vamos a tratar de entender el concepto de esfuerzo. Por ahora, dejemos este video hasta acá.